Un hacendado rico le dio la peor tierra a su hijo pobre, y 7 meses después se arrepintió. Donato Cavalcante era conocido como el terrateniente más próspero de toda la región de Chapada dos Guimaraes, en Mato Grosso. Y aquel domingo de marzo decidió reunir a sus 3 hijos para dar un anuncio que cambiaría para siempre la vida de la familia. Cuando llegó el turno de Carlos, el hijo del medio, que siempre había vivido a la sombra de sus hermanos, Donato señaló el terreno más pedregoso y seco en los confines de la hacienda y declaró que esa tierra estéril era lo que él merecía. Carlos Cavalcante tragó en seco al escuchar las palabras de su padre retumbar en el alpendre de la casa grande. Marina, su esposa embarazada de 7 meses, le apretó discretamente la mano, intentando transmitirle fuerza mientras lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. Los trabajadores de la hacienda bajaron la vista, incómodos con la escena que presenciaban. «Padre, ¿está seguro de lo que dice?», preguntó Carlos con la voz quebrada. «Claro que sí, hijo. Roberto se queda con las tierras del norte, donde hay 3 nacientes. Antonio recibe el lado oeste, con el mejor pasto de la región. ¿Y tú?». Donato hizo una pausa dramática. «A ti te toca aquella tierra del fondo, 15 hectáreas de piedras y maleza seca». Roberto, el mayor, cruzó los brazos y sonrió con burla. Antonio, el menor, al menos, tuvo la decencia de aparentar incomodidad. Carlos conocía muy bien esa zona. Era donde ni el ganado conseguía pastar, donde nada crecía desde hacía años. El propio padre siempre la había llamado la tierra maldita. «Pero padre, ¿cómo voy a mantener a mi familia con esa tierra?», preguntó Carlos, intentando mantener la compostura. «Carlos, siempre fuiste el más flojo de los 3. Nunca mostraste verdadera ambición. Quizá trabajando en una tierra difícil aprendas el valor del sudor», respondió Donato, acomodándose el sombrero de cuero sobre su cabeza canosa. Marina se levantó de golpe de la silla de madera. «Con permiso», murmuró, entrando rápidamente en la casa. Carlos sabía que ella había salido a llorar lejos de las miradas. Su esposa no merecía pasar por esa humillación. Se habían casado hacía 2 años contra la voluntad de Donato, que la consideraba demasiado simple para la familia Cavalcante. Hija de un pequeño agricultor, había conquistado el corazón de Carlos con su dulzura y determinación. «Está decidido entonces», dijo Carlos, poniéndose de pie. «Acepto la tierra que el Señor me da. Así me gusta, hijo. Verás que un hombre de verdad puede sacar sustento de cualquier suelo». Roberto soltó una risita sarcástica. «Suerte, hermano. La vas a necesitar». Aquella noche, Carlos y Marina estaban en la pequeña casa que habían construido en los primeros meses de matrimonio, cerca de la sede de la hacienda. Era una vivienda sencilla, con 2 habitaciones, sala, cocina y un pequeño alpendre. Marina preparaba el té de manzanilla que siempre tomaban antes de dormir. «Carlos, ¿vamos a poder con esto?», preguntó acariciando su vientre. «Claro que sí, amor. No sé cómo todavía, pero lo lograremos». Oyente, si esta historia ya te atrapó, deja tu like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir contando historias como esta. El lunes temprano, Carlos tomó prestado el viejo jeep del empleado C. Benedito y fue a conocer mejor la tierra que había heredado. Marina insistió en acompañarlo, aun con su embarazo ya avanzado. El camino era un sendero de tierra lleno de baches. Al llegar, Carlos detuvo el vehículo y observó la extensión de terreno que ahora le pertenecía. Era aún peor de lo que recordaba. El suelo estaba completamente reseco, cubierto de piedras de todos los tamaños. Apenas crecían algunos arbustos espinosos. Nada productivo parecía posible allí. «Dios mío», susurró Marina. «Sé que parece imposible, Marina, pero tiene que haber una manera. Tiene que haberla». Carlos bajó del jeep y comenzó a caminar entre las piedras.
Marina se quedó en el auto con el corazón apretado. Entonces vio acercarse una figura conocida por el camino polvoriento. «Don Carlos», gritó una voz familiar. Era doña Benedita, vecina de los Cavalcantes desde hacía más de 40 años. Una anciana de cabellos completamente blancos, rostro marcado por el tiempo, conocida en la región por su sabiduría y bondad. Se acercaba con paso lento, apoyada en un bastón de madera. «Doña Benedita, qué sorpresa verla por aquí», dijo. Carlos, volviendo hacia el jeep: «Me enteré de la división de tierras, hijo. Vine a ver cómo estaban». Marina bajó del auto para saludarla. «No estamos bien, doña Benedita. Mire lo que mi suegro nos dio», dijo, señalando la tierra árida. La anciana observó con ojos expertos cada rincón del terreno. «¿Saben la historia de esta tierra, muchachos?» «¿Qué historia?», preguntó Carlos intrigado. «Hace 50 años, esta era la tierra más productiva de toda la región. Pertenecía a un hombre llamado João Pereira, un agricultor humilde pero muy sabio». Marina y Carlos se miraron sorprendidos. «¿Cómo así, doña Benedita? Esta tierra nunca dio nada», respondió Carlos. «Sí dio, hijo, y mucho. João Pereira sacaba de aquí las mejores hortalizas y granos que se hayan visto en estas tierras. El problema era que tu abuelo, el padre de tu padre, tenía celos de la prosperidad de João». Doña Benedita apoyó con fuerza el bastón y continuó. «Tu abuelo era dueño de casi todas las tierras de la región, pero la pequeña parcela de João producía más que cualquiera de las suyas. Eso lo volvía loco de rabia». «¿Y qué pasó?», preguntó Marina fascinada. «João era un hombre de fe. No bebía, no peleaba con nadie, solo trabajaba y cuidaba de su familia. Pero tu abuelo encontró la forma de perjudicarlo». Hizo una pausa, mirando otra vez la tierra seca. «El hijo menor de João era un sinvergüenza, lleno de deudas. Tu abuelo se ofreció a pagarle todo, a cambio de la tierra de su padre, y él vendió la tierra de su propio padre». Carlos no podía creerlo. «¿Vendió?». «Sí, hijo. João Pereira lo perdió todo de un día para otro. Tuvo que irse de la región con su esposa y los demás hijos. Murió de tristeza 2 años después». Marina sintió un escalofrío. «¿Y desde entonces la tierra no volvió a producir nada?». «Desde entonces no. Algunos dicen que está maldita. Yo creo que nadie supo trabajarla bien. João se llevó sus secretos a la tumba». Carlos absorbía cada palabra. Lo que parecía imposible empezaba a tener sentido. Si esa tierra alguna vez fue fértil, tal vez podía serlo de nuevo. «Doña Benedita, ¿sabe si queda alguien de la familia de João Pereira?». «Hace mucho tiempo de eso, hijo. Pero espera», pensó unos segundos. «El profesor Mario, en la ciudad, es nieto de João. Está jubilado pero aún vive por aquí. ¿Dónde puedo encontrarlo? Cada sábado va a la biblioteca municipal a investigar. Es un hombre muy estudioso, igual que su abuelo». Esa misma tarde, Carlos y Marina regresaron a casa con la cabeza llena de posibilidades. Por primera vez desde el domingo, Carlos sintió una chispa de esperanza en el pecho, pero al llegar, encontraron a Roberto esperándolos en el porche, recostado contra la pared, masticando un palillo de dientes con una sonrisa burlona. «¿Y, bien, hermano, ya te rendiste con la tierra maldita?». «Todavía no, Roberto. De hecho, estoy empezando a creer que puede funcionar». Roberto soltó una carcajada. «¿Funcionar? Carlos, estás loco. Eso no es tierra, es un montón de piedras». Marina entró en la casa sin decir nada, dejando a los hermanos a solas. «Roberto, tú siempre lo tuviste todo en bandeja. Nunca tuviste que luchar por nada. Quizás esta tierra dura me enseñe cosas que tú nunca aprenderás», dijo Carlos, mirándolo fijamente. «¿Así? ¿Y qué cosas serían esas?». «Humildad, persistencia
gratitud por cada pequeña victoria. Roberto escupió al suelo y acomodó el sombrero. Hablas igual que papá, lleno de filosofías baratas. La realidad es que te vas a estrellar, y después tendrás que venir a pedirme ayuda a mí o a Antonio. Eso no va a pasar, hagamos una apuesta. Si en 6 meses no sacas nada de ahí, me vendes la tierra por el precio que yo diga. Carlos dudó un instante. Era arriesgado, pero la confianza que había despertado tras hablar con doña Benedita lo empujó a aceptar. Hecho, pero si logro producir algo, tendrás que pedirme disculpas en público por haber dudado de mí. Roberto extendió la mano. Perfecto, hermano. Será la disculpa más fácil que jamás tendré que dar. El sábado siguiente, Carlos estaba puntual a las 8 de la mañana en la Biblioteca Municipal de Chapada dos Guimarães. La bibliotecaria, doña Conceizán, lo condujo hasta una mesa en el fondo, donde un hombre de unos 60 años leía con atención un libro sobre técnicas agrícolas. Profesor Mario. El hombre levantó los ojos por encima de los lentes. Tenía el cabello gris bien peinado y un rostro bondadoso. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Me llamo Carlos Cavalcante. Quisiera hablar con usted sobre su abuelo, Juan Pereira. El profesor cerró el libro de inmediato, sorprendido. Juan Pereira fue mi abuelo. Hace mucho que nadie habla de él. ¿Usted es de la familia Cavalcante? Sí, señor. Hijo de Donato. El profesor permaneció en silencio unos segundos, como si estuviera procesando la información. ¿Y qué es lo que el hijo de Donato Cavalcante quiere saber sobre mi abuelo? Carlos le contó toda la historia. La división de 1900, las tierras, la herencia de la tierra maldita, la conversación con doña Benedita. El profesor Mario escuchó todo con atención, sin interrumpir. Entonces heredaste la antigua propiedad de mi abuelo, dijo finalmente cuando Carlos terminó. Así es, señor, y quiero saber cómo lograba hacer producir esa tierra. El profesor Mario se recostó en la silla y suspiró profundamente. Mi abuelo era un hombre adelantado a su tiempo. Entendía la tierra de un modo que pocos agricultores comprenden. ¿Cómo así? Él sabía que cada tipo de suelo tiene sus particularidades. Esa tierra que heredaste tiene una composición mineral muy específica. No es que sea mala, es que necesita un tratamiento diferente. Carlos sintió el corazón acelerarse. Estaba en el camino correcto. ¿Qué tipo de tratamiento? Mi abuelo descubrió que ese suelo tenía mucho hierro y magnesio, pero poco nitrógeno. Desarrolló una técnica de compostaje especial para equilibrar esos minerales. El profesor Mario abrió una carpeta que tenía junto a los libros y sacó unas hojas amarillentas. Después de que perdimos la tierra, mi abuelo nunca quiso volver a hablar de agricultura. Pero antes de morir, me entregó estas anotaciones. Me dijo que tal vez algún día alguien de la familia que nos arrebató la tierra vendría a preguntar por los secretos de ese suelo. Carlos no podía creer lo que escuchaba. Él previó que esto pasaría. De alguna manera sí. Mi abuelo siempre decía que la tierra tiene memoria y que un día encontraría a alguien que supiera cuidarla otra vez. El profesor Mario extendió las hojas a Carlos. Aquí están las anotaciones. Sobre la preparación del suelo, el período ideal de siembra y las técnicas de riego que utilizaba. Carlos tomó los papeles con manos temblorosas. Estaban escritos a mano, con letra cuidadosa, llenos de dibujos y explicaciones detalladas sobre el manejo de la tierra. Profesor, no sé ni cómo agradecerle. No necesitas agradecerme. Lo que debes hacer es honrar la memoria de mi abuelo, logrando que esa tierra vuelva a producir. Esa sería la mejor manera de reparar la injusticia que sufrió nuestra familia. Cuando Carlos llegó a casa, Marina estaba en la cocina preparando el almuerzo.
Él entró emocionado, agitando los papeles en el aire. «Marina, no vas a creer lo que pasó». Le contó todo sobre la conversación con el profesor Mario y le mostró las anotaciones de João Pereira. Marina leía por encima del hombro tratando de descifrar la letra antigua. «Carlos, esto es increíble. ¿Quieres decir que tenemos el manual de cómo hacer producir esa tierra?» «Exactamente. Mira esta parte aquí». Carlos señaló un pasaje específico. Habla de una mezcla de abono orgánico que hacía que las plantas crecieran 3 veces más rápido de lo normal. Marina lo abrazó radiante de felicidad. Yo sabía que íbamos a encontrar una manera. Pero la alegría duró poco. El lunes por la mañana, mientras Carlos estudiaba las anotaciones en la mesa de la cocina, escuchó el ruido de un camión acercándose. Por la ventana vio a Donato bajar de su camioneta, acompañado de Roberto. «¿Qué querrán ahora?», murmuró Marina. Padre e hijo entraron en la casa sin pedir permiso. Donato miró alrededor con gesto de desaprobación. «Carlos, necesito hablar contigo». «Diga, padre, estoy preocupado por tu situación. Ayer, hablando con Roberto, me contó que estás perdiendo el tiempo estudiando no sé qué, en vez de buscar un empleo de verdad». Carlos dobló cuidadosamente las anotaciones y las guardó en el cajón. «Padre, yo estoy trabajando. Estoy estudiando. ¿Cómo hacer producir mi tierra?» Roberto rodó los ojos. «¿Qué tierra, Carlos? Eso es un desierto». «No es un desierto, Roberto. Solo necesita un manejo adecuado». Donato golpeó la mesa con el puño. «Manejo adecuado, tonterías. Estás viviendo de ilusiones, muchacho. Marina está embarazada, tendrán más gastos, y tú aquí jugando al agricultor. Padre, deme una oportunidad. Solo unos meses para demostrar que puedo hacerlo funcionar». «¿Unos meses, Carlos? Ni siquiera tienen dinero para comprar semillas. ¿Cómo vas a invertir en una tierra que nunca dio nada?» Marina, que había permanecido callada, se acercó a la mesa. «Don Donato, con todo respeto, Carlos es el hombre más trabajador que conozco. Si él confía en que lo logrará, yo también confío». «Marina, eres una buena chica, pero ingenua. Tienen que ver la realidad», respondió Donato, suavizando un poco el tono. «La realidad es que voy a trabajar esa tierra hasta que dé frutos, padre. Usted mismo siempre me dijo que un hombre de verdad no se rinde ante la primera dificultad». Roberto dio una palmada en la espalda de Carlos. «Hermano, papá solo quiere ayudarte. Yo puedo conseguirte un empleo en la cooperativa. Serías gerente de ventas, buen salario, beneficios, estabilidad. ¿Y la tierra? La tierra me la vendes a mí. Te pago un precio justo y te olvidas de ese dolor de cabeza». Carlos miró a Marina. Ella le hizo un gesto discreto con la cabeza, indicándole que debía rechazar. «Gracias por la oferta, Roberto, pero voy a trabajar mi tierra primero». Donato se levantó bruscamente. «Está bien, Carlos, pero cuando vengas a pedirme ayuda, recuerda que yo te ofrecí una salida». Cuando se fueron, Carlos y Marina quedaron abrazados en el porche, mirando la nube de polvo levantada por la camioneta del padre. «¿Crees que estamos haciendo lo correcto, Marina?» «Estoy segura, amor, pero será difícil. Viste cómo tu padre y tu hermano están decididos a probar que vas a fracasar. Entonces probaremos lo contrario». El martes, Carlos comenzó a poner en práctica las instrucciones de João Pereira. El primer paso era limpiar el terreno y analizar mejor la composición del suelo. Pasó todo el día quitando piedras y cortando la vegetación reseca que lo cubría. Oyente, si esta historia te atrapa, deja tu like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir trayendo historias como esta. El trabajo era pesado y el sol de marzo castigaba sin piedad. Carlos volvió a casa al final del día completamente exhausto, con las manos llenas de ampollas y el rostro quemado. Marina lo recibió con un vaso de agua fría y mucho cariño. «¿Cómo fue el primer día, amor?»
Cansador, pero productivo. Logré limpiar casi 1 hectárea y descubrí algo interesante. ¿Qué cosa? Bajo toda esa maleza y piedras, la tierra tiene un color distinto. Es más oscura, como si estuviera mezclada con mucha materia orgánica. Marina, sonrió, igual que escribió João Pereira en las anotaciones. Exactamente igual. El miércoles, Carlos se levantó a las 5 de la mañana y volvió al trabajo. Esta vez llevó una pala para cavar hoyos de prueba en distintos puntos. En cada hoyo analizaba el color y la textura de la tierra, anotando todo en un cuaderno. Cerca de las 10, vio una figura conocida acercándose por el camino. Era C. Benedito, el empleado más antiguo de la hacienda. Un hombre de casi 70 años que llevaba más de 4 décadas trabajando para los Cavalcante. «Buenos días, don Carlos. ¿Puedo decirle algo?» «Claro, sé. ¿Qué pasa?» El viejo miró alrededor, como asegurándose de que nadie los escuchara. «Don Carlos, no debería estar contándole esto, pero estoy preocupado por usted». «¿Preocupado por qué?» «Anoche escuché una conversación entre su padre y sus hermanos. Están planeando comprarle su tierra». Carlos dejó de cavar y lo miró fijo. «¿Qué clase de planes?» «Don Roberto anda diciendo en el pueblo que usted está en la miseria, que Marina va a tener el bebé y ustedes no tienen ni para el parto». Carlos sintió la sangre hervir. «Eso es mentira». «Lo sé, don Carlos, pero la gente no lo sabe. Y su hermano anda ofreciendo comprarle la tierra por la mitad de lo que vale, aunque sea difícil de trabajar». Carlos clavó la pala con fuerza en el suelo. «Gracias por avisarme, sé. Voy a tener una conversación seria con mi hermano». «Tenga cuidado, don Carlos. Su padre siempre favoreció a los otros dos. Usted lo sabe, no quieren verlo triunfar. ¿Y por qué no, sé?» El viejo se rascó la barba rala antes de responder. «Porque si usted logra hacer producir esa tierra, va a demostrar que el problema nunca fue la tierra. El problema siempre fue la falta de conocimiento y dedicación». Esa noche, Carlos le contó a Marina lo que había oído de C. Benedito. Ella se enfureció. «¿Cómo puede Roberto tener la cara dura de andar diciendo esas mentiras sobre nosotros? Porque quiere obligarme a vender, Marina. Sabe que si lo logro, demostraré que soy tan capaz como él. ¿Y qué vamos a hacer? Trabajar más duro todavía. Vamos a lograr nuestra primera cosecha antes de los 6 meses». El jueves, Carlos decidió seguir al pie de la letra las instrucciones de João Pereira para la compostera. Según las anotaciones, debía mezclar estiércol bovino curado, hojas secas, cáscaras de frutas y un ingrediente especial: cenizas de madera de angico. El problema era conseguir todos esos materiales. Carlos no tenía dinero para comprar estiércol y su familia no iba a ayudarlo. Entonces recordó a don Joaquín, un agricultor jubilado que vivía a pocos kilómetros de la hacienda. Era conocido por su generosidad y sabiduría. A sus 75 años ya no trabajaba la tierra, pero aún mantenía algunos animales en el patio. Carlos pidió prestado otra vez el jeep de C. Benedito y fue a visitarlo. Lo encontró sentado en la galería, tomando mate y observando las gallinas picotear el suelo. «Don Joaquín, buenos días. ¿Cómo está usted?» «Carlos, qué sorpresa tan buena, hijo. Siéntate aquí. ¿Aceptas un mate?» «Acepto, sí, señor». Don Joaquín preparó el mate para Carlos y quedó esperando que él explicara el motivo de la visita. «Don Joaquín, vine a pedirle un favor». «Habla, muchacho». Carlos contó toda la historia, la herencia de la tierra difícil, el hallazgo de las anotaciones de João Pereira y los planes que había trazado para recuperar la productividad del suelo. «João Pereira», murmuró don Joaquín. «Ese nombre me resulta familiar». «¿Llegó a conocerlo?» «Claro que sí. Muchacho,
Yo era apenas un niño cuando él todavía trabajaba esa tierra. Mi padre siempre decía que João Pereira era el mejor agricultor de la región. ¿Y recuerda algo de las técnicas que usaba? Don Joaquín reflexionó un momento. Recuerdo que tenía unos secretos de compostaje que nadie más sabía, y su tierra rendía mucho más que cualquier otra. Don Joaquín, necesito estiércol, bovino curado para hacer la compostera. ¿Podría ayudarme? Claro que sí, hijo. Aquí en el fondo tengo un montón de estiércol curado desde hace más de un año. Llévate cuanto necesites. Carlos no podía creer la generosidad del viejo. ¿Y cómo le pago por el estiércol? No me pagas nada, Carlos. Considéralo una inversión en el futuro. Si logras que esa tierra produzca, estarás honrando la memoria de un hombre bueno que fue injustamente perjudicado. Don Joaquín se levantó y caminó hacia el fondo de la propiedad, seguido por Carlos. Allí había una enorme pila de estiércol curado, con la apariencia y el olor característicos del abono, orgánico de buena calidad. Llévate todas las cargas que necesites, hijo. Y si necesitas algo más, solo dímelo. Carlos volvió a casa con el jeep cargado de estiércol y el corazón lleno de gratitud. Marina lo ayudó a descargar el material cerca del terreno que empezaría a preparar. Carlos, ¿qué olor es ese?, bromeó Marina tapándose la nariz. Es el olor del éxito, amor, respondió Carlos riendo. El viernes, Carlos comenzó a preparar los canteros de compostaje, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de las anotaciones de João Pereira. Era un proceso complejo que requería capas alternadas de diferentes materiales orgánicos. Primera capa, estiércol bovino curado. Segunda capa, hojas secas recogidas bajo los árboles de la hacienda. Tercera capa, cáscaras y restos de frutas, que Marina había guardado durante la semana. Cuarta capa, cenizas de madera de angico. Conseguir esas cenizas fue lo más complicado. Carlos tuvo que buscar árboles muertos de esa especie en la región y quemarlos de forma controlada para obtener la cantidad necesaria. Al final del día, había preparado 3 canteros de compostaje, siguiendo al pie de la letra las orientaciones del manual de João Pereira. El sábado, Marina insistió en acompañar a Carlos para ver cómo avanzaba el trabajo. Estaba de 8 meses y caminaba con dificultad, pero quería ser parte de aquel proyecto que podía cambiarles la vida. Vaya, Carlos, está quedando tan organizado, dijo ella observando los canteros alineados. Según las anotaciones, en 3 semanas esta compostera estará lista para mezclarse con la tierra. ¿Y ahí ya podemos sembrar? Ahí ya podemos sembrar. Marina se sentó en una piedra para descansar. La barriga estaba pesada y sentía las piernas hinchadas. Carlos, ¿y si no funciona? Va a funcionar, Marina. Lo siento en el corazón. Pero ¿y si no? No tenemos dinero guardado. El bebé está por nacer y tus hermanos se van a burlar diciendo que tenían razón. Carlos se acercó y le tomó las manos. Marina, ¿te acuerdas cuando decidimos casarnos aún con mi padre en contra? Me acuerdo. Todos decían que no iba a funcionar, que yo era demasiado simple para ti, que estabas cometiendo un error. Y míranos ahora. 2 años después, más unidos que nunca. Marina sonrió entre lágrimas. Es verdad. Entonces, ¿por qué ahora sería diferente? Siempre superamos las dificultades juntos, porque ahora no somos solo tú y yo, Carlos. Está el bebé. Y justamente por el bebé es que necesito que esto funcione. Quiero que nuestro hijo crezca viendo que su padre nunca se rindió. Aun cuando todos dudaban, en ese momento escucharon el sonido de caballos acercándose. Eran Roberto y Antonio, montados en caballos de la hacienda, viniendo hacia ellos. Miren quiénes son, los nuevos terratenientes de la región, dijo Roberto con sarcasmo. Antonio desmontó
y se acercó a los canteros de compostaje. ¿Qué es esto, Carlos? Abono orgánico. Estoy preparando la tierra para sembrar. Roberto soltó una carcajada. ¿Abono orgánico? Hermano, esto parece más un basurero. Así tiene que ser al principio, respondió Carlos, tratando de mantener la calma. Carlos, escucha, dijo Antonio con un tono más serio. Papá está realmente preocupado por ustedes. Marina está a punto de dar a luz, no tienen ingresos, y tú estás aquí jugando con tierra. No estoy jugando, Antonio, estoy trabajando. ¿Trabajando?, se burló Roberto. Revolver estiércol es trabajo. Montó de nuevo en el caballo. Carlos, tienes una semana para aceptar nuestra propuesta de compra. Después de eso, se acaba la oferta. ¿Qué propuesta? Te compramos esta tierra por 15.000 reales. Era suficiente para que se mudaran a la ciudad y comenzaran una vida nueva. Carlos sabía que 15.000 era mucho menos de lo que valía la tierra, aun siendo difícil de trabajar. ¿Y si no acepto? Si no aceptas, te las arreglas solo. Nada de pedirle ayuda a papá, nada de pedir dinero ni equipos prestados, dijo Roberto. Marina se levantó con dificultad. ¿No les da vergüenza aprovecharse así de nuestra situación? Marina, estamos tratando de ayudar, respondió Antonio. ¿Ayudar? ¿Ofreciendo la mitad del valor de la tierra? Eso no es ayuda. Roberto tiró de las riendas del caballo. Una semana, Carlos, solo una semana. Cuando se fueron, Carlos y Marina quedaron en silencio. El ultimátum de sus hermanos había añadido aún más presión sobre un proyecto que ya era un desafío. Carlos, ellos realmente pueden cortar toda la ayuda de la familia. Pueden, y probablemente lo harán. Así que necesitamos conseguir dinero para los gastos del parto y para comprar semillas. Lo sé, Carlos, pero no vendas la tierra. Tiene que haber otra salida. El lunes, Carlos se levantó decidido a encontrar una solución. Había pasado todo el domingo calculando costos. Semillas para 2 hectáreas, gastos médicos del parto y dinero para mantener a la familia por 3 meses. La única opción que veía era conseguir un trabajo temporal en la ciudad, medio turno, para no abandonar por completo el proyecto de la tierra. Muy temprano tomó el autobús a Cuiabá y pasó el día buscando empleo. Visitó talleres mecánicos, tiendas de materiales de construcción, empresas de servicios generales. En todas partes la respuesta era la misma. No había vacantes o las que había exigían tiempo completo. Al final de la tarde, desanimado y cansado, Carlos se detuvo en una cafetería para tomar un café antes de volver a casa. Fue entonces cuando escuchó una conversación en la mesa de al lado que llamó su atención. El problema es encontrar a alguien confiable para cuidar la propiedad los fines de semana, decía un hombre de mediana edad. Es difícil, doctor. Enrique, sobre todo alguien que entienda de plantas, respondió una mujer. Carlos se acercó con cautela. Disculpen la intromisión, pero no pude evitar escuchar. Están buscando a alguien para cuidar plantas. El hombre, de unos 50 años, vestido con ropa cara, lo miró de arriba a abajo. Sí, estamos buscando. ¿Tienes experiencia en jardinería? Tengo experiencia en agricultura en general. Estoy desarrollando un proyecto de recuperación de suelo usando técnicas orgánicas. El doctor Enrique pareció interesado. ¿Qué tipo de técnicas? Carlos resumió su proyecto, mencionando las técnicas de compostaje y manejo orgánico que había aprendido. Interesante. Tengo una chacra en las afueras de Cuiabá, 50.000 metros cuadrados, con jardines, huerto y un pequeño pomar. El problema es que trabajo demasiado en la semana y solo puedo ir los fines de semana. Y necesita a alguien que cuide de todo entre semana. Exactamente, alguien que entienda de plantas, que sepa cuándo regar, podar, abonar. ¿Tienes interés? Carlos casi no podía creer en la coincidencia. Tengo mucho interés, sí. ¿Cuál sería el horario de trabajo? De lunes a viernes,
De 7 de la mañana al mediodía, 5 horas por día. Pago 200 reales al mes, más vale transporte. Era exactamente lo que Carlos necesitaba. Don Joaquín, buenos días. ¿Cómo está? Carlos, qué grata sorpresa, hijo. Siéntate. Aquí, ¿aceptas un mate? Claro que sí, señor. Don Joaquín preparó un mate para Carlos y esperó en silencio a que él explicara el motivo de su visita. Don Joaquín, vine a pedirle un favor. Dime, muchacho. Carlos le contó toda la historia. La herencia de la tierra difícil, el hallazgo de las anotaciones de João Pereira, los planes que tenía para recuperar la productividad del suelo. João Pereira, murmuró don Joaquín. Ese nombre me resulta familiar. ¿Usted lo llegó a conocer? Sí, claro. Yo era apenas un niño cuando aún trabajaba esa tierra. Mi padre siempre decía que João Pereira era el mejor agricultor de la región. ¿Y recuerda algo sobre las técnicas que él usaba? Don Joaquín reflexionó unos segundos. Recuerdo que tenía unos secretos de compostaje que nadie más conocía, y que su tierra rendía mucho más que cualquier otra. Don Joaquín, necesito estiércol bovino bien curado para hacer la compostera. ¿Podría ayudarme? Claro que sí, hijo. Aquí atrás tengo un montón de estiércol curado de más de un año. Lleva lo que necesites. Carlos no podía creer la generosidad del anciano. ¿Y cómo puedo pagarle por el estiércol? No me pagarás nada, Carlos. Considéralo una inversión en el futuro. Si logras que esa tierra produzca otra vez, estarás honrando la memoria de un hombre bueno que fue injustamente perjudicado. Don Joaquín se levantó y caminó hacia el fondo de la propiedad, seguido por Carlos. Allí había una enorme pila de estiércol curado, con el aspecto y el olor característicos del abono orgánico de buena calidad. Llévate las carretadas que necesites, hijo, y si te hace falta algo más, solo dilo. Carlos volvió a casa con el jeep cargado de estiércol y el corazón lleno de gratitud. Marina lo ayudó a descargar el material cerca de la tierra que iba a preparar. Carlos, ¿qué olor es ese?, bromeó Marina, tapándose la nariz. Es el olor del éxito, amor, respondió él riendo. El viernes, Carlos comenzó a preparar los canteros de compostaje, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de las anotaciones de João Pereira. Era un proceso complejo que requería capas alternadas de distintos materiales orgánicos. Primera capa, estiércol bovino curado. Segunda capa, hojas secas recogidas bajo los árboles de la hacienda. Tercera capa, cáscaras y restos de frutas que Marina había guardado durante la semana. Cuarta capa, cenizas de madera de anjico. Obtener esas cenizas fue lo más difícil. Carlos tuvo que buscar árboles muertos de esa especie en la región y quemarlos de forma controlada para conseguir la cantidad necesaria. Al final del día, había preparado 3 grandes canteros de compostaje, siguiendo al detalle cada paso del manual de João Pereira. El sábado, Marina insistió en acompañar a Carlos para ver cómo avanzaba el trabajo. Estaba de 8 meses y caminaba con dificultad, pero quería participar en el proyecto que podía cambiar sus vidas. Carlos, está quedando tan organizado, dijo ella, mirando los canteros alineados. Según las anotaciones, en 3 semanas, esta compostera va a estar lista para mezclar con la tierra. Y entonces podremos sembrar. Entonces sí podremos sembrar. Marina se sentó en una piedra para descansar. La barriga le pesaba y las piernas estaban hinchadas. Carlos, ¿y si no funciona? Va a funcionar, Marina. Lo siento en el corazón. Pero ¿y si no? No tenemos ahorros. El bebé está por nacer. Y tus hermanos no van a perder la oportunidad de echarnos en cara que tenían razón. Carlos tomó las manos de su esposa. ¿Recuerdas cuando decidimos casarnos, aunque mi padre estuviera en contra? Sí,
Todos decían que no iba a funcionar, que yo era muy simple para ti, que estabas cometiendo un error. Y míranos ahora, 2 años después, más unidos que nunca. Marina sonrió entre lágrimas. Es verdad, entonces, ¿por qué ahora sería diferente? Siempre superamos las dificultades juntos, porque ahora no somos solo nosotros dos, Carlos. Viene el bebé. Precisamente por el bebé necesito que esto funcione. Quiero que nuestro hijo crezca sabiendo que su padre nunca se rindió, aunque todos dudaran de él. En ese momento escucharon el galope de caballos acercándose. Eran Roberto y Antonio, montados en caballos de la hacienda, dirigiéndose hacia ellos. «Vaya, si no son los nuevos granjeros famosos de la región», dijo Roberto con sarcasmo. Antonio bajó del caballo y se acercó a los canteros de compostaje. «¿Y esto qué es, Carlos?» «Es abono orgánico. Estoy preparando la tierra para la siembra». Roberto soltó una carcajada. «¿Abono orgánico? Hermano, esto parece más un basural». «Así es como debe empezar», respondió Carlos, intentando mantener la calma. «Escucha, Carlos», intervino Antonio con un tono más serio. «Papá está realmente preocupado por ustedes. Marina está a punto de dar a luz, no tienen ingresos, y tú aquí jugando con estiércol». «No estoy jugando, Antonio. Estoy trabajando». «¿Trabajando? ¿Revolver mierda es trabajar?», dijo Roberto montando de nuevo en el caballo. «Carlos, tienes una semana para aceptar nuestra propuesta de compra. Después de eso, la oferta desaparece». «¿Qué propuesta?» «Compramos esta tierra por 15.000 reales. Es suficiente para que se muden a la ciudad y empiecen una nueva vida». Carlos sabía que 15.000 era mucho menos de lo que la tierra valía, incluso siendo difícil de trabajar. «Y si no acepto, si no aceptas, tendrás que arreglártelas solo. Nada de pedir ayuda a papá, nada de pedir dinero ni equipos prestados», sentenció Roberto. Marina se levantó con dificultad. «Roberto, Antonio, ¿no les da vergüenza intentar aprovecharse de nuestra situación?» «Marina, estamos intentando ayudar», respondió Antonio. «¿Ayudar ofreciendo la mitad del precio de la tierra? ¿Eso es ayuda?» Roberto tiró de las riendas. «Una semana, Carlos. Solo una semana». Cuando se alejaron, Carlos y Marina permanecieron en silencio unos minutos. El ultimátum de sus hermanos añadía aún más presión a un proyecto que ya era desafiante. «Carlos, ¿ellos realmente pueden cortar toda la ayuda de la familia?» «Sí, y probablemente lo harán. Por eso necesitamos dinero para los gastos del parto y para comprar semillas». «Lo sé, Carlos, pero no vamos a vender la tierra. Tiene que haber otra salida». El lunes, Carlos se levantó decidido a encontrar una solución para conseguir el dinero. Había pasado el domingo calculando semillas para 2 hectáreas, gastos médicos del parto y el sustento de la familia por 3 meses. La única opción que veía era conseguir un empleo temporal en la ciudad, medio tiempo, para no abandonar del todo el proyecto de la tierra. Esa mañana tomó el autobús a Cuiabá y pasó el día buscando trabajo. Visitó talleres mecánicos, ferreterías, empresas de servicios generales. En todas partes la respuesta fue la misma. No había vacantes, o las que había eran de tiempo completo. Al final de la tarde, cansado y desanimado, Carlos entró en una cafetería para tomar un café antes de regresar. Entonces escuchó una conversación en la mesa de al lado. «El problema es encontrar a alguien de confianza para cuidar la propiedad los fines de semana», decía un hombre de mediana edad. «Es difícil, doctor Enrique, sobre todo alguien que entienda de plantas», respondió una mujer. Carlos se acercó. «Con permiso, no pude evitar escuchar. ¿Están buscando a alguien para cuidar de plantas?» El hombre, de unos 50 años y vestido con ropa elegante, lo miró de arriba a abajo. «¿Sí? ¿Tienes experiencia en jardinería?»
Tengo experiencia en agricultura en general. Estoy desarrollando un proyecto de recuperación de suelo con técnicas orgánicas. El doctor Enrique pareció interesado. ¿Qué tipo de técnicas? Carlos resumió su proyecto, explicando el compostaje y el manejo orgánico que había aprendido. Interesante. Tengo una finca a las afueras de Cuiabá, 50.000 metros cuadrados, con jardines, frutales y una huerta. El problema es que trabajo mucho en la semana y solo voy los fines de semana. ¿Y necesita a alguien que cuide todo durante la semana? Exactamente. Alguien que sepa cuándo regar, cuándo podar, cuándo abonar. ¿Te interesa? Carlos, casi no. Podía creer la coincidencia. Sí, me interesa mucho. ¿Cuál sería el horario? De lunes a viernes, de 7 de la mañana a mediodía. 5 horas al día. Pago 200 reales al mes, más vale transporte. Era exactamente lo que Carlos necesitaba, un trabajo de medio tiempo que le dejaba las tardes libres para trabajar su tierra. Acepto, doctor Enrique. Perfecto. ¿Puedes empezar mañana mismo? Sí, claro. El doctor Enrique le entregó una tarjeta con su teléfono y la dirección de la finca. Una cosa importante. Valoro mucho la responsabilidad y el esmero. Si haces un buen trabajo, además del sueldo, fijo, te daré bonificaciones por resultados. Cuando Carlos llegó a casa esa noche, Marina estaba preparando la cena. Él entró animado, mostrando la tarjeta del doctor Enrique. Marina, conseguí trabajo. ¿En serio? ¿Dónde? Carlos le contó todo sobre el encuentro en la cafetería y la propuesta. 200 al mes es poco, pero suficiente para sobrevivir mientras la tierra no produce, dijo Marina. Y lo mejor de todo es que solo trabajaré 5 horas al día. Así me queda tiempo para cuidar de nuestra tierra en las tardes. Carlos, esto es la mano de Dios ayudándonos, dijo Marina con los ojos brillando. El martes, Carlos comenzó a trabajar en la finca del doctor Enrique. El lugar era realmente impresionante. Una casa grande, rodeada de jardines cuidados al detalle, un huerto con árboles frutales de diversas especies y una huerta orgánica repleta de verduras y hortalizas frescas. El trabajo consistía básicamente en regar, hacer pequeñas podas, limpiar los canteros y vigilar el desarrollo de los cultivos. Para Carlos, que estaba estudiando agricultura orgánica, era como hacer un curso práctico todos los días. Ese primer día conoció a doña Rosa, una mujer de 60 años que trabajaba como casera de la propiedad. Vivía en una casita al fondo de la finca y conocía todos los secretos de la huerta. ¿Tú eres el nuevo muchacho que va a cuidar las plantas?, preguntó doña Rosa. Sí, señora, mi nombre es Carlos. Doña Rosa, para los amigos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en agricultura? En realidad, todavía estoy aprendiendo. Tengo una tierra que intento recuperar con técnicas orgánicas. Los ojos de doña Rosa brillaron. ¿Técnicas orgánicas? ¡Qué interesante! Yo llevo más de 20 años trabajando solo con eso. ¿Usted podría enseñarme algunas cosas? Claro que sí, hijo. La agricultura orgánica es mi pasión. Durante esos primeros días, doña Rosa se convirtió en una verdadera maestra para Carlos. Le enseñó sobre distintos tipos de abono natural, métodos de control de plagas sin pesticidas y técnicas de rotación de cultivos. Carlos, la tierra es como una persona, decía ella mientras trabajaban juntos en la huerta. Tiene necesidades distintas en cada época. Tienes que aprender a conversar con ella. ¿Cómo que conversar? Observa los signos que te da, el color del suelo, la textura, el olor, cómo se comportan las plantas. Todo eso son mensajes de la tierra para quien sabe interpretarlos. Carlos absorbía cada palabra como una esponja. Todo lo que ella enseñaba, él lo anotaba cuidadosamente para aplicarlo en su propia tierra. Al final de la primera semana, el doctor Enrique visitó la finca para ver cómo iba el nuevo empleado. Doña Rosa, ¿cómo se porta el muchacho? Doctor, Enrique, este chico es una bendición.
Nunca había alguien tan interesado en aprender y tan cuidadoso con las plantas. Es cierto eso, Carlos, porque doña Rosa no elogia a cualquiera. Estoy disfrutando mucho el trabajo, doctor Enrique, y aprendiendo cosas que puedo usar en mi propio proyecto. ¿Qué proyecto es ese? Carlos le contó sobre la tierra que había heredado y el desafío de hacerla producir de nuevo. Interesante. Sabes que yo soy veterinario, ¿verdad? Siempre me gustó la agricultura sostenible. Si de verdad logras recuperar esa tierra degradada, me encantaría conocer el resultado. Cuando quiera, doctor Enrique, ese fin de semana, Carlos volvió a su terreno lleno de nuevas ideas aprendidas de doña Rosa. La compostera que había preparado 3 semanas antes estaba perfecta, de un color oscuro, olor a tierra húmeda y textura esponjosa. «Marina, mira cómo quedó el abono», dijo mostrando un puñado del compuesto. «Está muy diferente a cuando lo preparaste. Ahora es hora de mezclarlo con la tierra y preparar los canteros». Carlos pasó sábado y domingo mezclando el compost orgánico con el suelo pedregoso. Era un trabajo pesado, hecho a pala y azada, pero cada vez que removía el suelo, veía cómo se volvía más oscuro y suelto. El lunes, en la finca, doña Rosa notó la emoción en su rostro. «¿Qué alegría traes, Carlos? Este fin de semana terminé de preparar mi tierra. Ahora puedo sembrar. ¿Y qué vas a plantar primero? Según mis anotaciones, lo ideal es empezar con verduras de crecimiento rápido. Lechuga, rúcula, cilantro. Buena elección. Esas son perfectas para probar la calidad del suelo. Si crecen bien, es señal de que hiciste todo correcto». Doña Rosa fue hasta un rincón de la huerta y tomó unas semillas que estaban secándose al sol. «Lleva estas. Son de lechuga crespa que yo misma cultivé aquí. Es una variedad muy resistente y sabrosa». «Doña Rosa, no era necesario». «Claro que sí, hijo. Y cuando coseches tus primeras verduras, quiero probarlas». Oyente, si esta historia ya te atrapó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir con nuevas historias. Esa tarde, Carlos sembró sus primeras semillas en la tierra recuperada. Era un momento emocionante y aterrador al mismo tiempo. Todos los meses de esfuerzo, estudio e inversión estaban a prueba. Marina lo acompañó, pese a la barriga ya muy pesada del embarazo. «Carlos, ¿cuántos días? ¿Para saber si funcionó? Para germinar, 1 semana. Para ver si crecen bien, unas 3. ¿Y si no funciona?» «Va a funcionar, Marina». Pero en el fondo, él también temblaba. ¿Y si las técnicas no daban resultado? ¿Y si la tierra estaba realmente maldita, como todos decían? A la mañana siguiente, Roberto apareció temprano en la casa de Carlos, antes de que saliera a trabajar. «Entonces, hermano, ¿ya pensaste en nuestra propuesta?» «Sí pensé, Roberto, y la respuesta es no. Carlos, estás siendo terco. Marina está a punto de parir. No tienen dinero, y tú sigues en esa fantasía de hacer producir la tierra. No es fantasía. Ya sembré las primeras semillas». Roberto se rió con ironía. «¿Sembraste en la tierra maldita? Hermano, estás loco». «No estoy loco, y vas a ver. Está bien, pero después no vengas a pedirme ayuda cuando todo se derrumbe. Ese viernes ocurrió algo que cambiaría todo». Marina comenzó a sentir contracciones. «Carlos, creo que llegó la hora», dijo apoyándose en la pared de la cocina. Carlos corrió por la bolsa que llevaban lista hacía semanas y la llevó al hospital de Chapada dos Guimaraes. El parto duró 8 horas, pero sin complicaciones. A las 3 de la madrugada del sábado nació Juan Carlos Cavalcante, pesando 3,2 kilos. Era un bebé hermoso, de ojos claros como la madre y cabello oscuro como el padre. «Es perfecto, Carlos», susurró Marina con el niño en brazos. «Sí, amor. Ahora nuestra familia está completa». El domingo por la mañana,
Donato, Roberto y Antonio visitaron el hospital. Por primera vez en semanas, toda la familia estaba reunida sin discusiones. «Mi nieto es muy bonito», dijo Donato, cargando al pequeño. «Fuerte como el abuelo», comentó Roberto, «e inteligente como la madre», añadió Antonio. Por unos instantes, Carlos creyó que las cosas mejorarían, pero cuando Donato lo llamó al pasillo, comprendió que no. «Carlos, ahora que eres padre, tienes que pensar con más responsabilidad». «Ya lo hago, papá. Tienes un hijo que mantener, no puedes darte el lujo de jugar con tierra». «No estoy jugando, estoy construyendo el futuro de mi familia». «¿Qué futuro, muchacho? Sembraste unas semillas en una tierra que nunca dio nada. Las semillas ya germinaron, papá». Donato se detuvo, mirándolo serio. «¿Cómo dices?» «Sembré el lunes. El viernes, cuando traje a Marina al hospital, ya había brotes verdes saliendo». «Eso debe ser maleza, Carlos». «No, son las verduras que sembré». Donato guardó silencio unos segundos, procesando. «Aunque sea cierto, unos brotes no mantienen una familia. Es apenas el comienzo. Si crecieron, puedo sembrar cosas mayores». Donato le puso la mano en el hombro. «Escucha a tu padre, acepta vender la tierra. Con ese dinero compras casa en la ciudad, consigues empleo fijo y das una vida digna a tu familia. Dame unos meses». «Más, papá. Si no funciona, vendo». «Carlos, tienes un recién nacido. Justamente por eso debo intentarlo. Quiero que mi hijo crezca viendo que su padre luchó por un sueño». Donato suspiró hondo. «Eres más terco que tu abuelo». «Pero está bien. 3 meses, Carlos. 3 meses para probar que esa tierra puede dar algo. Si no, aceptas vender». El lunes, Carlos volvió al trabajo en la finca del doctor Enrique. Doña Rosa lo miró enseguida. «Carlos, tienes cara de no haber dormido. ¿Pasó algo?» «Nació mi hijo, doña Rosa». «Qué alegría. ¿Niño o niña?» «Un niño, Juan Carlos». «Felicidades, hijo. Que Dios bendiga a ese bebé», dijo doña Rosa emocionada. Carlos le contó sobre el parto, la visita de la familia en el hospital y el ultimátum que su padre le había dado. 3 meses es muy poco tiempo para demostrar que una tierra puede producir, comentó doña Rosa. «Lo sé, pero tendrá que ser suficiente». «Carlos, ¿puedo darte un consejo?» «Claro, doña Rosa. En vez de sembrar solo verduras, deberías plantar algunas cosas que crecen más rápido y dan resultados más visibles». ¿Cómo qué? «Yuca, batata dulce, maíz». Son plantas que crecen rápido y producen bastante. «Pero no tengo dinero para comprar semillas ni mudas». Doña Rosa sonrió con calma. «Déjalo en mis manos. Voy a hablar con el doctor Enrique». Esa misma tarde, cuando el doctor Enrique llegó a la finca, doña Rosa le habló del proyecto de Carlos. «Doctor Enrique, Carlos está intentando recuperar una tierra degradada usando solo métodos orgánicos». «¿De verdad? ¿Y cómo le va?» «Bien, según lo que me ha contado, pero necesita semillas y mudas para diversificar los cultivos». El doctor Enrique se quedó pensativo por unos instantes. «¿Sabe una cosa, doña Rosa? Siempre quise invertir en un proyecto de agricultura sostenible. ¿Qué tal si hacemos una sociedad con Carlos?» «¿Cómo sería?» «Yo le proveo todas las semillas y mudas que necesite. A cambio, me vende la mitad de la producción a precio de costo». Carlos casi no podía creerlo cuando doña Rosa le contó la propuesta. «¿Él realmente quiere hacer esa sociedad?» «Sí. Dice que es una forma de apoyar la agricultura sostenible y, de paso, tener verduras orgánicas frescas para su familia». «Doña Rosa, esto lo cambia todo. Con más variedad de cultivos podré demostrar que la tierra sí puede producir. Entonces, manos a la obra, hijo. Vamos a hacer una lista de lo que necesitas. Ese fin de semana
Carlos estaba tan entusiasmado que casi no pudo dormir. Marina, cansada con los cuidados del recién nacido, insistió en acompañarlo a la tierra para ver los primeros brotes. «Carlos, mira cómo crecieron», exclamó al ver las lechugas con hojas de un verde intenso. «Y mira el color de la tierra, Marina, mucho más oscura que antes, era cierto. El suelo, antes gris y duro, ahora tenía un tono marrón oscuro y una textura más blanda. Las técnicas de compostaje habían funcionado. ¿Cuándo vas a sembrar lo demás? La próxima semana. El doctor Enrique traerá mudas de yuca y batata dulce, además de semillas de maíz. Carlos, estoy tan orgullosa de ti. Transformaste esta tierra en tan poco tiempo. Todavía es temprano para festejar, Marina, pero tengo confianza en que saldrá bien». El martes siguiente, el doctor Enrique llegó con una camioneta cargada de mudas y semillas. «Carlos, traje todo lo que pediste: mudas de yuca, batata dulce, semillas de maíz, frijol y calabaza». «Doctor Enrique, ¿cómo puedo agradecerle, haciendo que estas plantas crezcan fuertes y productivas? Y quiero que documentes todo el proceso. Saca fotos, apunta las fechas, mide el crecimiento. Estoy curioso por ver los resultados científicos de tu trabajo». Carlos pasó la semana entera sembrando las nuevas especies en la tierra recuperada. Colocaba cada muda con cuidado, respetando el espacio y la profundidad que le había enseñado doña Rosa. El jueves, Roberto y Antonio pasaron por la propiedad y se sorprendieron con la actividad. «¿Qué es todo esto, Carlos?», preguntó Antonio. «Nuevos cultivos, yuca, batata dulce, maíz, frijol y calabaza». Roberto bajó del caballo y se acercó a los canteros. «Tengo que admitir que está organizado, pero no significa que produzca». «Ya veremos», respondió Carlos. «¿Y de dónde sacaste dinero para todo esto?», insistió Antonio. «Hice una sociedad. Alguien me proveyó las mudas a cambio de parte de la producción». «¿Qué sociedad?». «Con mi patrón, el doctor Enrique». Los hermanos se miraron preocupados. No esperaban que Carlos encontrara apoyo. «Bueno, ojalá te salga bien», dijo Roberto, aunque su tono dejaba claro que no lo deseaba. El domingo, mientras Carlos regaba las plantas, vio acercarse una figura familiar por el camino. Era el profesor Mario, nieto de Juan Pereira. «Carlos, ¿cómo van las plantaciones?». «Profesor Mario, qué alegría verlo. Venga, le muestro». El profesor recorrió los canteros, observando cada detalle. «Impresionante, Carlos. ¿En cuánto tiempo lograste esta transformación?». 2 meses de preparación del suelo y 1 mes de siembra. La tierra ahora se parece mucho a como la describía mi abuelo. «Profesor, tengo una pregunta. ¿Su abuelo dejó más anotaciones sobre técnicas? Quiero expandir, pero con certeza de que lo hago bien». «En realidad sí. Después de que viniste por las primeras, busqué entre papeles viejos y encontré esto». Sacó una carpeta de su bolso. «Son apuntes sobre frutales. Mi abuelo descubrió que ciertas especies se adaptaban muy bien aquí». «¿Frutales?». Carlos hojeó los papeles. «Jabuticaba, mango, cajú». «¿Él cultivaba todo esto?». «Sí. Y según escribió, daban frutos muy dulces y jugosos». «¿Usted cree que debería intentarlo?». «Creo que sí, Carlos. Pero hay algo importante que debo contarte». «¿Qué cosa?». El profesor miró alrededor, asegurándose de que estaban solos. «Ayer mi vecino me dijo que tus hermanos andan diciendo en la ciudad que tu tierra está infestada de plagas». Carlos sintió un escalofrío. «¿Qué?». «Dicen que usas pesticidas prohibidos, que tus cultivos están contaminados y que la gente no debería comprarte. Pero eso es mentira. Yo solo uso métodos orgánicos». «Yo lo sé, Carlos, pero la gente no. Y esos rumores pueden arruinar tus ventas». Carlos sintió una mezcla de rabia y desesperación. No bastaba con luchar contra la tierra dura, la falta de dinero y el desprecio de su familia.
Ahora tenía que lidiar con calumnias de sus propios hermanos. Profesor, ¿qué puedo hacer? Necesitas pruebas, documentación, fotos, incluso un informe técnico que certifique que tus métodos son orgánicos. ¿Y dónde consigo eso? En la Universidad Federal. Tienen un laboratorio de análisis de suelo. Carlos pasó el domingo entero dándole vueltas. El lunes habló con el doctor Enrique sobre el informe. Carlos, es una excelente idea. De hecho, tengo un amigo en la universidad. Le hablaré para que hagan un análisis completo de tu tierra. Doctor Enrique, eso sería perfecto. Él es especialista en agricultura orgánica. El miércoles, un agrónomo de la universidad llegó a la propiedad. Era un joven de unos 35 años llamado Dr. Lucas. Así que tú eres el famoso Carlos, el que intenta recuperar la tierra maldita, dijo Lucas sonriendo. ¿Famoso? El doctor Enrique me habló de ti. Estoy curioso por ver los resultados. Pasó 3 horas recolectando muestras, tomando fotos, anotando técnicas. Carlos, ¿sabes lo que lograste aquí? Más o menos. ¿Por qué? Este suelo estaba químicamente arruinado, pH ácido, exceso de hierro, falta de nitrógeno, y tú lograste equilibrarlo solo con métodos orgánicos. ¿Entonces está todo bien? Más que bien, está ejemplar. Es un caso perfecto de recuperación sostenible. Carlos apenas podía contener su emoción. ¿Puede hacer un informe oficial? Claro. Y con tu permiso, quiero usar tu proyecto como caso de estudio en mis clases. Por supuesto. Carlos, otra pregunta. ¿Te interesa expandir el proyecto? ¿Expandir? Sí, sembrar más área, diversificar, incluso vender directo a la comunidad. Carlos nunca había pensado tan grande. ¿Sería posible? Por supuesto. Ya probaste que puedes. El siguiente paso es pensar a escala comercial. Esa noche, Carlos le contó todo a Marina. ¿De verdad crees que podemos expandir?, preguntó ella incrédula. Sí, Marina. El doctor Lucas dijo que lo que hice aquí es modelo de agricultura sostenible. ¿Y podremos vivir solo de la tierra? Podremos vivir bien, mejor de lo que imaginaba. El fin de semana siguiente, Carlos recibió una visita inesperada. Era su Joaquim, el viejo agricultor que le había regalado el estiércol. Carlos, hijo, vine a ver cómo van tus cultivos. Joaquim, qué alegría. Venga, le muestro todo. El viejo agricultor caminó lentamente entre los canteros, observando cada detalle de las plantas. Dios mío, muchacho. En 40 años de agricultura nunca vi verduras tan hermosas crecer en una tierra que todos consideraban inútil. ¿Usted cree que está todo bien, su Joaquim? Bien, esto está perfecto. Mira el tamaño de estas hojas de lechuga, el color de este maíz, la textura de esta tierra. El anciano se agachó y tomó un puñado de suelo entre las manos. Carlos, esta tierra está viva. Tú la resucitaste. Todavía falta mucho para cosechar, su Joaquim. No falta nada, hijo. Por lo que veo, en 2 semanas ya podrás empezar a cosechar las primeras verduras. ¿De verdad cree eso? Tengo absoluta certeza, y te adelanto una cosa, esta producción va a sorprender a mucha gente. Y Joaquim tenía razón. En la segunda semana de junio, exactamente 4 meses después de heredar la tierra maldita, Carlos hizo su primera cosecha. 50 lechugas de hojas grandes, crujientes y de un verde intenso, 30 rúculas con sabor marcado y hojas tiernas. Manojos de cilantro con aroma fresco y fuerte. Marina estaba radiante cuando vio a Carlos llegar a casa con las primeras verduras. ¡Carlos! ¡Están preciosas! Nunca vi verduras tan bonitas. Marina, esto es solo el comienzo. En 1 mes cosecharemos el maíz y en 3 meses la yuca y la batata dulce. ¿Y cómo vamos a vender todo esto? El doctor Enrique se quedará con la mitad. La otra
La llevaré a la feria de la ciudad. El sábado por la mañana, Carlos montó un pequeño puesto en la feria libre de Chapada dos Guimarães. Era modesto, con apenas las verduras recién cosechadas, pero él estaba orgulloso de mostrar su trabajo. Las primeras personas que se acercaron fueron conocidos de la región, curiosos por saber cómo había logrado producir en aquella tierra. Carlos, ¿es verdad que estas verduras vienen de la tierra que tu padre te dio?, preguntó doña Luía, una señora que conocía a la familia desde hacía años. ¿Es verdad? Sí, doña Luía. ¿Quiere probar? La mujer arrancó una hoja de lechuga y la probó. Dios mío, ¿qué sabor es este? Es mucho más rica que la lechuga que compramos normalmente. Es porque son orgánicas, doña Luía. No uso ningún químico. La noticia corrió por toda la feria. En apenas 2 horas, Carlos había vendido todo. Algunos clientes incluso le pidieron que reservara productos para la semana siguiente. Cuando llegó a casa con el dinero, Marina amamantaba a Juan Carlos en el porche. ¿Cómo? ¿Te fue en la feria? Mejor de lo que esperaba. Vendí todo en 2 horas. ¿Y cuánto sacaste? 250 reales. Marina abrió los ojos de sorpresa. ¿250 en verduras en apenas 2 horas? Sí, y varios me pidieron que les separe productos para la próxima semana. Carlos, esto significa que nuestra tierra no está maldita, es especial. El lunes, cuando Carlos llegó a la finca del doctor Enrique, doña Rosa lo recibió sonriente. Carlos, el doctor no para de hablar de tus verduras. Dice que nunca comió lechuga tan sabrosa. ¿En serio? Sí. Y hay otra buena noticia para ti. ¿Cuál? El doctor quiere ampliar la sociedad. Quiere que le proveas verduras todas las semanas. Y también para unos amigos suyos. ¿Cuántos amigos? Unas 10 familias más. Todas valoran los alimentos orgánicos y están dispuestas a pagar bien por calidad. Carlos casi no lo podía creer. Lo que empezó como una lucha desesperada por hacer producir aquella tierra, ahora se transformaba en un negocio prometedor. Doña Rosa, eso sería increíble. Entonces, ¿aceptas? Claro que acepto. Perfecto. El doctor quiere hablar contigo esta tarde para definir detalles. Por la tarde, Carlos se reunió con el doctor Enrique, que estaba visiblemente entusiasmado. Carlos, tus verduras son excepcionales. El sabor, la textura, la apariencia, todo perfecto. Muchas gracias, doctor. Quiero proponerte lo siguiente. Tú produces y me entregas verduras para mí y para esas 10 familias cada semana. Yo organizo las entregas y recibo los pagos. Tú solo te ocupas de producir. Y la división, 70% para ti, 30% para mí. Según mis cálculos, ganarías unos 2.000 reales por semana. Carlos casi se atragantó con el agua que bebía. 2.000 por semana es una estimación conservadora. Si la calidad se mantiene, traeré más clientes. Doctor, acepto la propuesta, pero tengo un problema. Voy a necesitar expandir el área de cultivo. ¿Cuántas hectáreas tienes disponibles? 15, pero hasta ahora uso solo 2. Perfecto. Hagamos esto. Yo pongo el capital inicial, tú pones el trabajo y el conocimiento. Dividimos las ganancias mitad y mitad. Era una propuesta que podía cambiar completamente la vida de Carlos. Y Marina, de la pobreza a una renta sólida, haciendo lo que Carlos amaba, agricultura orgánica. Doctor Enrique, necesito hablar con mi esposa antes de dar una respuesta definitiva. Claro, Carlos, piénsalo, pero estoy muy confiado en tu potencial. Esa noche Carlos y Marina hablaron hasta tarde. Carlos, esto es un sueño hecho realidad, dijo Marina, acunando a Juan Carlos. Sí, amor, pero también es una gran responsabilidad. Si aceptamos, no podemos fallar. ¿Por qué fallaríamos? Ya demostraste que puedes. Y ahora tienes el apoyo de doña Rosa, del profesor Mario, del doctor Lucas. No estás solo. Es verdad, y si todo sale bien, nuestro hijo crecerá en una tierra próspera, sin pasar necesidad. Entonces, ¿está decidido?
Está decidido. Aceptaré la propuesta del doctor Enrique. El martes por la mañana, Carlos comunicó su decisión. El veterinario quedó encantado. Excelente, Carlos. Vamos a hacer de este proyecto un ejemplo de agricultura sostenible en la región. Doctor, ¿cuándo empezamos la expansión? De inmediato. Hoy mismo mando las máquinas y las nuevas semillas. Tomate, pimentón, berenjena, calabacín, quimbombó. Incluso podemos plantar frutales. Me parece perfecto. Tengo anotaciones del profesor Mario sobre qué especies se adaptan mejor aquí. Esa misma semana, la propiedad de Carlos se transformó en un campo de trabajo. Tractores prepararon 5 hectáreas adicionales, siguiendo todas las técnicas de compostaje y manejo orgánico. La noticia se propagó rápido. Muchos estaban curiosos, otros incrédulos, y algunos visiblemente molestos, entre estos Roberto y Antonio. El jueves aparecieron por primera vez desde que Carlos había iniciado la producción. «Carlos, ¿qué es toda esta movida?», preguntó Roberto mirando los tractores. «Estoy expandiendo. Conseguí un socio que invierte en el proyecto». «¿Qué socio?», el doctor Enrique, un veterinario de Cuiabá. Antonio bajó del caballo y observó los canteros. «Hay que admitir que las plantas están bonitas». «Más que bonitas, Antonio. Están perfectas», dijo Carlos con orgullo. Roberto no estaba nada contento. «¿Y ese doctor Enrique sabe que nuestra familia tiene otras tierras en venta, tierras mejores?» «Roberto, él no quiere tierras. Le interesa mi trabajo en agricultura orgánica». «¿Agricultura orgánica?», resopló. «Siempre hay alguien que gasta dinero en esas modas». «No es moda, es ciencia. Tengo un laudo de la Universidad Federal que prueba la calidad de mi proyecto». Carlos entró en casa y regresó con la carpeta del doctor Lucas. «Mira aquí. Proyecto ejemplar de recuperación de suelo degradado, usando solo métodos orgánicos». Roberto lo leyó en silencio, con expresión cerrada. «¿Y qué dice papá de todo esto?» «Aún no sabe los últimos avances, pero lo sabrá pronto. Voy a invitarlo a ver la producción con sus propios ojos». Roberto y Antonio se miraron inquietos. El éxito de Carlos amenazaba sus planes. «Carlos, ¿piensas expandir todavía más?», preguntó Antonio. «Sí». «¿Por qué?». «Porque estábamos pensando en usar nuestras tierras para agricultura también». Carlos entendió al instante. Sus hermanos, que se burlaban de él, ahora querían entrar en el negocio. «Ustedes son libres de hacer lo que quieran con sus tierras». «Sí, pero no entendemos nada de agricultura orgánica», dijo Roberto. «¿No podrías darnos unas recomendaciones?», añadió Antonio. Carlos los miró fijamente, recordando cómo lo habían humillado meses atrás. Ahora pedían ayuda. «Puedo ayudarlos». «Sí, pero con una condición». «¿Qué condición?». «Que dejen de difundir mentiras sobre mi producción en la ciudad». Roberto bajó la mirada avergonzado. «Nosotros estábamos preocupados por ti, Carlos». «¿Preocupados o envidiosos?». Antonio respiró hondo. «Está bien, Carlos, nos equivocamos. ¿Puedes ayudarnos a iniciar un proyecto orgánico?». «Sí, pero antes necesito que ustedes me ayuden en algo». «¿Qué?», preguntaron Roberto y Antonio. «Quiero que me ayuden a preparar una sorpresa para papá», respondió Carlos con firmeza. El sábado siguiente, Carlos organizó una gran demostración en su propiedad. Invitó a Donato, al profesor Mario, al doctor Enrique, al doctor Lucas de la universidad, a doña Rosa, a su Joaquim y a varios vecinos y conocidos de la región. La idea era mostrar públicamente que la tierra maldita se había convertido en un modelo de agricultura sostenible. Donato llegó a las 9 de la mañana, usando su mejor sombrero de cuero y con una expresión curiosa en el rostro. Hacía meses que no pisaba esa parte de la hacienda. «Buenos días, padre. Gracias por venir».
Buenos días, Carlos. ¿Qué es toda esta movida? Es una demostración, papá. Quiero mostrarle a usted y a todos lo que logré con la tierra que me dio. Donato miró a su alrededor. Su expresión cambió de curiosidad a sorpresa y de sorpresa a asombro. Donde antes había solo piedras y maleza seca, ahora se extendían plantaciones organizadas y verdes. Filas perfectas de verduras, hortalizas y frutales cubrían 7 hectáreas. «Dios mío», murmuró Donato. «Padre, quiero que conozca a algunas personas que me ayudaron en este proyecto». Carlos lo presentó al doctor Enrique, al doctor Lucas, al profesor Mario y a los demás invitados. Cada uno habló de los aspectos técnicos y científicos del trabajo. Su hijo logró algo extraordinario, dijo el doctor Lucas. Recuperó una tierra degradada y la transformó en una propiedad modelo usando solo métodos sostenibles. Nunca vi resultados tan impresionantes en tan poco tiempo, añadió el doctor Enrique. Señor Donato, mi abuelo estaría feliz de ver esta tierra produciendo de nuevo, dijo el profesor Mario. Carlos honró su memoria. Donato caminaba entre los cultivos, tocando las plantas, sintiendo la textura de la tierra, observando los frutos en formación. Carlos, ¿cuánto tiempo tardaste en conseguir todo esto? 5 meses, padre. 5 meses desde que sembré las primeras semillas. ¿Y cuánto está rindiendo? Doctor Enrique, ¿puede explicarle a mi padre? Señor Donato, Carlos ya produce verduras orgánicas de altísima calidad. La demanda es tan grande que estamos expandiendo para atender a más clientes. Los ingresos ya superan los 8.000 reales al mes. Donato se detuvo, impactado. 8.000 al mes, y es solo el comienzo, papá. Con la expansión podemos llegar a 15.000 mensuales a fin de año. Donato buscaba palabras. Carlos no sabía que esto era posible. Roberto y Antonio, que observaban en silencio, se acercaron. «Papá, nos equivocamos», admitió Roberto. «Dudamos de Carlos cuando deberíamos haberlo apoyado». «Es cierto, papá», añadió Antonio. Carlos demostró ser el mejor agricultor de la familia. Donato miró a sus 3 hijos. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, temblaban ligeramente. «Carlos, me diste una lección que nunca olvidaré». «¿Qué lección, padre?» «Que el valor de un hombre no está en lo fácil que recibe, sino en la determinación que muestra cuando todo se pone difícil». Donato se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. «Te pido perdón, hijo. Te di la peor tierra porque pensé que no tenías ambición, pero la convertiste en la mejor de la región. Padre, no necesita pedirme perdón. Usted me dio exactamente lo que necesitaba, un desafío que me hizo descubrir de lo que era capaz. Carlos, quiero proponerte algo». «¿Qué cosa?» «Quiero que seas el administrador de todas las tierras de la familia. Tú conoces técnicas que ninguno de nosotros conoce». Roberto y Antonio asintieron de inmediato. «Estamos de acuerdo, papá. Carlos es quien más entiende de agricultura. Queremos aprender de él», dijo Antonio. El doctor Lucas intervino. «Señor Donato, ¿y si transformamos toda la hacienda en un centro de referencia en agricultura orgánica? Podríamos recibir estudiantes, ofrecer cursos, hacer investigaciones». «Sería fantástico», agregó el profesor Mario. «Sería una forma de perpetuar el conocimiento y honrar la memoria de los antiguos agricultores». Donato volvió a mirar a Carlos. «Hijo, ¿qué opinas?» «Creo que sería increíble, padre. Podemos ayudar a otros agricultores a aprender estas técnicas». «Entonces, está decidido», dijo Donato, extendiendo la mano. Carlos la estrechó con firmeza. «Acepto, padre. Prometo que haré que todas nuestras tierras produzcan tanto como esta». En ese momento, Marina llegó cargando a Juan Carlos.
El bebé estaba despierto y miraba curioso la reunión. Carlos, ¿cómo va la demostración? Mejor de lo que jamás. Soñé, amor. Donato se acercó y pidió sostener al nieto. Juan Carlos, tienes un padre muy especial, dijo con voz emocionada. Un padre que nunca se rinde con sus sueños. El bebé sonrió como si entendiera. Y crecerás en una tierra próspera y fértil que tu padre transformó con su propio sudor. El doctor Enrique también se acercó. Carlos, tengo una noticia que te hará aún más feliz. ¿Qué noticia? Conseguí contacto con una red de supermercados orgánicos en Cuiabá. Quieren comprar toda tu producción. ¿Toda? Toda. Y pagan 30% más que el precio de mercado. Carlos miró a Marina, que estaba radiante. Carlos, esto significa que nuestra vida va a cambiar por completo. Ya cambió, Marina. Ya cambió. El profesor Mario entonces propuso algo simbólico. Carlos, ¿y si plantamos un árbol en honor a mi abuelo? Una jabuticaba, su fruta favorita. Es una idea hermosa, profesor. Todos participaron del plantío. Cada persona echó un puñado de tierra sobre la pequeña planta, símbolo del crecimiento y la unión que habían logrado. Este árbol crecerá fuerte y dará frutos dulces, dijo Donato, así como la familia que Carlos está construyendo aquí. Al final de la demostración, cuando todos se habían ido, Carlos quedó solo con Marina y Juan Carlos, contemplando la tierra transformada. Marina, ¿recuerdas cuando llegamos aquí por primera vez? Recuerdo. Lloré de desesperación al ver tantas piedras y maleza. Y ahora, ella miró los campos verdes que se extendían hasta el horizonte. Ahora veo el lugar más hermoso del mundo. El lugar donde nuestro hijo crecerá. Oh, feliz. Marina, quiero hacerte una promesa. ¿Cuál? Prometo seguir trabajando esta tierra con amor y dedicación, hasta el día en que Juan Carlos la herede. Y yo prometo estar siempre a tu lado, apoyando cada uno de tus sueños. Se abrazaron mientras el sol se ocultaba, pintando de dorado las plantaciones que un día fueron llamadas malditas. 6 meses después de recibir lo que parecía una humillación, Carlos Cavalcante había demostrado que no existen tierras imposibles, solo personas que no saben trabajar con ellas. La tierra despreciada se había convertido en la más próspera de la región, y Carlos, en el agricultor más respetado de Chapada dos Guimarães. Pero lo más importante no eran los ingresos ni el reconocimiento. Lo más importante era haber probado a sí mismo, a su familia y a su hijo, que con determinación, conocimiento y mucho trabajo, cualquier desafío puede superarse. La tierra nunca estuvo maldita. Solo esperaba a alguien que supiera escuchar sus secretos y trabajar con ella, no contra ella. Y Carlos había sido exactamente esa persona. Fin de la historia. Oyente, ¿qué te pareció esta historia increíble de superación? Carlos transformó una tierra que todos despreciaban en una hacienda próspera, probando que con determinación y conocimiento no hay límites. Déjanos en los comentarios si crees que sería posible recuperar una tierra así en la vida real. Y no olvides dar tu like y suscribirte al canal para no perder más historias emocionantes como esta.